Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Sin duda alguna, la misión fundamental de los asambleístas es hacer que los principios consagrados en la Constitución puedan materializarse a través de las leyes y que a su vez sirvan para transformar paulatinamente la realidad del país, del modo que podamos seguir transitando en el cambio hacia el buen vivir. En este sentido, existe un compromiso de legislar otorgando marcos normativos específicos para atender las necesidades prioritarias de la nación y, como no podía ser de otro modo, los derechos de los compatriotas en el exterior merecen el reconocimiento de la ley como sujetos de derechos. Además, que son como comunidad quienes nos representan fuera de las fronteras y por lo tanto se han constituido en una fuente de desarrollo indispensable para la producción de nuestro país. Creemos que este proyecto bien puede incorporar en su formulación aspectos más significativos. Si bien es cierto, se plantea innovaciones importantes, en otros casos no vemos que exista transformaciones a largo alcance, puesto que en algunos artículos simplemente se establece declaración de políticas públicas con un grado de generalidad demasiado amplio y sin delimitar cuál sería su alcance, su objetivo, las metas a seguir a largo plazo, y no se determina con precisión cuál o cuáles entidades serían las responsables de asumir esas políticas de Estado. Por lo tanto, coincido con lo manifestado por el asambleísta Paco Moncayo en que primero se debe determinar las autoridades responsables y luego, de manera permanente, se debe pedir cuentas para ver si están o no están ejecutando las políticas públicas en favor de los migrantes. ¿Cómo puede ser posible que para traer un cuerpo de un migrante se demore más de un mes la CENAMI por asuntos eminentemente burocráticos? ¿Qué es lo que significa para una familia la desesperación de su ser querido? Esas políticas que, como bien lo dice Paco Moncayo, están en muchos documentos y en muchos libros, pues deben ser mejoradas a través de una eficiencia administrativa. Considero que este proyecto, para que no sea una mera declaración de derechos, necesita, por lo tanto, un mayor compromiso de las entidades y de las instancias estatales, sobre todo Servicio Exterior, Secretaría del Migrante y no por qué decirlo de nosotros mismos como legisladores, para que se puedan desarrollar programas públicos de atención a los ecuatorianos en el exterior y fortalecer aquellos programas que en este momento se encuentran ejecutando. No obstante, como hemos dicho, si bien la iniciativa puede enriquecerse todavía al estar dentro del primer debate, me permito hacer a la Comisión y principalmente a Washington Cruz las siguientes observaciones para que sean recogidas. Con respecto al artículo 12 del proyecto, que habla sobre la asistencia jurídica, es necesario realizar una precisión en el texto, puesto que como está formulado hace surgir el cuestionamiento de qué es lo que la norma puede comprender como un caso excepcional. Es una estrategia ambigua e indeterminada y susceptible a ser discrecionalmente interpretada, de modo que ningún
que al final ningún caso pueda ser considerado como excepcional, es decir, se dice todo y no se dice nada. Se debe poner específicamente cuáles deben ser las excepciones, sugiriendo, por ejemplo, la grave vulneración a los derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, encontrarse en peligro la vida o la integridad del migrante, la imposibilidad de patrocinar una defensa, la situación de desamparo o de enfermedad grave, pertenecer a un grupo vulnerable, haber sido víctima de discriminación u odio racial en otro país, o ser enjuiciado en el extranjero por delito con cadena o pena de muerte. Estas son unas sugerencias que yo creo debe especificarse cuáles serían las excepciones. Caso contrario, si no especificamos, es muy difícil que algo se pueda considerar una excepción. Cualquier situación que el legislador considere prioritaria o merecedora de atención, pero la formulación de texto no puede quedar en un simple enunciado. En segundo lugar, creo que es importante que, siendo el proyecto de derechos para la protección de los ecuatorianos residentes en el exterior, dentro de la asistencia jurídica nada se dice con respecto a la situación de los compatriotas encarcelados en el exterior. En este sentido, sería necesario incluir dentro del proyecto, como un inciso dentro del mismo artículo 12, un artículo independiente con un texto que podría decir lo siguiente: el Estado ecuatoriano, dentro del marco de reciprocidad internacional, garantizará la efectiva vigencia de los convenios multilaterales y binacionales de repatriación de ecuatorianos condenados por una infracción penal en el exterior, promoverá e impulsará la firma, ratificación y actualización de convenios de este tipo con las naciones en las que exista una comunidad de ecuatorianos o con aquellos que cuenten con una comunidad de extranjeros residentes en el Ecuador. Se procurará, mediante la representación consular respectiva, que todos los ecuatorianos encarcelados en el exterior y a todos los extranjeros condenados en el Ecuador la información necesaria para que puedan acceder al beneficio del cumplimiento de condena en su suelo patrio. ¿Cuáles son los argumentos para este cambio? Consideramos de suma importancia que el Estado brinde a los compatriotas encarcelados en el exterior la posibilidad de cumplir con su condena en el territorio nacional. Mucho más si tenemos en cuenta que uno de los efectos más terribles del encarcelamiento en el exterior es estar lejos de su familia. El Ecuador ha sido signatario de varios convenios en materia de repatriación, entre los cuales podemos mencionar el Convenio de Estamburgo y convenios bilaterales con Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y España, en donde se encuentran la mayoría de los compatriotas detenidos en el exterior. Además, dado que se encuentran en negociación tratados con Brasil, México, China, Senegal y otros países, la expedición de la Ley de Protección de los Derechos de Ecuatorianos residentes en el exterior puede, desde el punto de vista jurídico, constituir un impulso adicional para que dichas negociaciones culminen en acuerdos de mutuo beneficio. Por supuesto que si se reconoce este derecho para nuestros connacionales encarcelados en el exterior, lo que podemos hacer resta un minuto, asambleísta, es otorgar a los extranjeros condenados en suelo patrio el mismo tratamiento y procurar su repatriación a su territorio de origen. Considero también que el tema de
lo que manifestado en el artículo 18 del proyecto de ley debe ser cambiado, principalmente porque el otorgamiento de licencias profesionales de manejo debe ser estandarizada, sin excepciones, para el proceso de obtención según la propia ley y en caso de que se respete el marco actualmente existente para la validación de las licencias conforme nuestras leyes. El resto de observaciones las presentaré directamente a la comisión. Gracias, señor presidente.